de Garantías Penales, Freddy Sevillano, dictó medidas cautelares contra Pedro Rivadeneira, padre de la asambleísta Gabriela Rivadeneira, hoy asilada en México, por supuesta persecución política. Pedro Rivadeneira tiene prohibición de salida del país y debe presentarse ante las autoridades. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña en esta tarde Gabriel Rivera, él es abogado de Pedro Rivadeneira. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, muchísimas gracias por la entrevista. Un gran saludo a todos quienes nos están escuchando en esta tarde. Gracias, doctora, a usted por estar con nosotros. En la audiencia de flagrancia del caso denominado Flamingo, desarrollada en Otavalo el pasado viernes, la Fiscalía acusó a Pedro Rivadeneira y a Mauro Flores de asociación ilícita y enriquecimiento privado no justificado. Ambos fueron detenidos la noche del jueves durante los allanamientos en Otavalo y Cotacachi. ¿Dónde se encuentra ahora su defendido en este momento? ¿Dónde está? Cuéntenos si es que tiene tal vez en mente unirse a su hija, a Gabriela Rivadeneira, y justamente a su reclamo, porque el reclamo de ella es que era una perseguida política. Sí, yo creo que con lo que le sucedió a don Pedro Rivadeneira, queda absolutamente despejada cualquier duda si es que en el Ecuador hay o no hay persecución política, y si no somos parte de esa lógica internacional que se denomina en círculos jurídicos y académicos y políticos también como el lawfare, que significa la persecución a través de medios judiciales para inhabilitar a estados, a naciones, a organizaciones políticas, a partidos políticos y a personas también, ¿no? A jefes de Estado, bueno, etcétera. Entonces, ¿dónde está? Bueno, hoy no he hablado con él. Él se encuentra, él vive en Ibarra, en Otavalo, acá en Quito. Bueno, él vive aquí en el Ecuador. Conversé con él, he conversado con él ayer, y pues no se encontraba muy bien de salud, pero en términos generales es alguien que... Entiendo que tiene algunos problemas del corazón, el señor. Sí, él tiene, por si acaso quiero aclarar a la ciudadanía también, que él no es que se le dictan medidas cautelares porque tiene más de 65 años. Él no es de la tercera edad aún. Él tiene 63 años. Pero sus problemas de salud sí, ayudaron a que él pueda presentar medidas cautelares. Efectivamente, aunque eso no lo pudimos nosotros acreditar ante el señor juez Freddy Sevillano, por cuanto el IES se negó a entregarnos una certificación de que él ya pues ha sufrido 2 operaciones, microoperaciones al corazón, y que tiene 5 stents. Desgraciadamente es muy difícil pelear en contra de toda la maquinaria del Estado cuando esta pues se pone contra los ciudadanos. Pero si no le aceptaron el hecho de que el señor tiene problemas de salud, no. ¿Por qué razón a él sí pudo acceder a las medidas cautelares en lugar de la prisión preventiva? Y el otro detenido, que es Mauro Flores, quien también fue pues detenido en el mismo operativo, a él no le dieron las mismas medidas. ¿De qué se le acusa a mi defendido? Yo no estoy autorizado a hablar por Mauro Flores, aunque puedo referirme en ciertas cosas generales, porque yo no soy abogado de él. Entiendo. Yo soy abogado de don Pedro Rivadeneira. ¿Y de qué se le acusa a don Pedro? Como delito base se le acusa de asociación ilícita, pero la asociación ilícita debe tener un fin. Entonces, como delito fin, la Fiscalía le procesa por enriquecimiento privado injustificado. Esta figura penal llega al Ecuador el 10 de agosto de 2014, que es cuando entra en vigencia esta figura. Y el examen que se le hace a don Pedro Rivadeneira corresponde de 2012 a 2018. Entonces hay 2 años, entre el 2012 y el 2014, en donde este delito no existía todavía en el Ecuador. Entonces la UAFE no aclara esto y dice, existen $55.637 que no ha justificado don Pedro. Pero esta misma figura penal, en el artículo 297, establece claramente que habrá enriquecimiento privado injustificado quien no pueda justificar 200 salarios básicos unificados o más. El monto por el que la Fiscalía le acusa a don Pedro son $56.637. Entonces no llega ni siquiera al monto base para poderle acusar. Entonces es una desafortunada acusación que hace la Fiscalía. Es algo insólito y no hay... ¿De aquí su deducción de que se trataría de una persecución política también? Desde luego, no hay una deducción. Está totalmente claro ante el país. Porque lo que han dicho determinados políticos en el Ecuador, y más que nada determinados medios de comunicación, de que él había tenido $5.800.000, ese monto ni siquiera la Fiscalía lo sostiene. Es un informe de la UAFE, pero la señora fiscal, doña Jimena Molina,
dijo, no, yo no acojo ese informe con 5.800.000, son 2.600.000 y no se refieren al señor Pedro Rivadeneira, se refieren al señor Mauro Flores, que es uno de los mayores comerciantes de vehículos de la provincia de Imbabura. ¿Y qué relación tiene el señor Mauro Flores con el señor Rivadeneira? ¿Tienen una relación comercial? Primero déjeme decirle que entonces ni siquiera la fiscalía le acusa a don Pedro Rivadeneira de tener 1 millón ni varios millones de dólares. Yo no sé de dónde salió aquello y se regó en todo el país de que habían capturado al padre de Gabriela Rivadeneira con varios millones de dólares. Entonces viene nuestra sospecha de que pocas horas después de que de que su hija sale del país exiliada a México, entonces es apresado. Es absolutamente sospechoso, pero no solamente eso. Lo desaparecen por cerca de 4 horas, entre lo que lo capturan a las 10 de la noche, lo van a dejar al CDP a las 2 de la madrugada, pasadito a las 2. ¿Qué pasó en ese transcurso? Bueno, tenía que irse a hacer el examen médico, pero eso duró menos de 30 minutos y en el resto del tiempo, luego él me cuenta, fue llevado a un lugar llamado San Rafael, que queda enfrente del el lago San Pablo, donde fue amenazado, fue intimidado por policías armados, encapuchados, etc. ¿Amenazas de qué tipo? Bueno, eso él me dijo, fui amenazado. No le podía dar más detalle, pero él me lo dijo en estas palabras, fui amenazado. Entonces, luego cuando ya a las 12 de la noche dicta la libertad para el juez dice, bueno, voy a establecer estas medidas cautelares, pero defiéndase en libertad. El policía que tenía la boleta de excarcelación, bueno, se supone que como estábamos con la audiencia en Otavalo y él estaba detenido en Ibarra, porque ya es el CDP, nos trasladábamos de Otavalo a Ibarra en unos 30 minutos, ya en altas horas de la noche, no tiene usted ni siquiera tanto tráfico que puede dificultar llegar, y entonces el policía desaparece misteriosamente. Entonces espera la familia y la defensa 1 hora, espera 2 horas, espera 3 horas, llegó el detenido 40 minutos después, pero no llegó la boleta. Bueno, para que usted conozca y que más que nada la ciudadanía conozca y no tenga absolutamente ninguna duda de que esto se trata de una persecución política, el señor policía se había llevado la boleta a su casa. Eso es absolutamente insólito, porque si el juez ordena su inmediata libertad, tiene que entregarla. Entonces se tuvo que buscarlo a través de diferentes medios. Sus compañeros nos dieron el teléfono y finalmente lo pudimos contactar y nos dice, vengan a ver la boleta a mi casa. O sea, realmente yo no tengo una experiencia similar en mi ejercicio profesional. Es bastante ahora, doctor, usted común. dice que pero las usted pruebas... me preguntó sobre qué tipo de relación tenía también. A ver, vamos con esa pregunta, que me responda entonces primero. Sí, ¿Cuál es la relación que tendría entonces el padre de Gabriela Rivadeneira, el señor Pedro Rivadeneira, con el señor Mauro Flores, que según usted, él sí tenía 5 millones de dólares en las cuentas? No. Él maneja entre 2012, le digo, y 2018. Bueno, pero aquí salen que han habido movimientos, según las pruebas de la Fiscalía, que han habido movimientos que se pasan de... ¿En la cuenta de quién? En la cuenta del señor Flores. Claro, pero por eso le pregunto a usted, ¿qué relación? Yo soy abogado del señor Flores. Sí, yo le entiendo. Usted lo ha mencionado aquí, claro, porque obviamente los dos fueron detenidos en el mismo operativo y se encuentran vinculaciones según la Fiscalía. Pero justamente eso quiero aclarar. ¿Cuáles son las vinculaciones que tiene su cliente, el señor Rivadeneira, con el señor Flores? Porque entiendo que hay algunas relaciones comerciales desde hace muchísimos años con este señor. Bueno, dijo Mauro Flores es mucho menor a don Pedro Rivadeneira. Mauro Flores creo que tiene entre 32 o 34 años. Su padre es un conocido empresario de la localidad. Ellos incluso lo dijo en la audiencia a Mauro Flores. Él es un vendedor autorizado incluso de los carros de Inbauto. Él los distribuye allá en la provincia, ¿no? Entonces, la relación que han tenido son básicamente dos. Es lo que dice la UAFE. En algún momento le dio una garantía a don Pedro a Mauro, lo cual no está prohibido porque eso está en el Código Civil, esos son actos civiles o comerciales. Y lo otro es que le vende una casa. Don Pedro se jubila y vende su casa aquí en Quito. Una casa que valía como $170,000, ¿no es cierto? $145,000, él vende una casa aquí en Quito y se compra un terreno allá en Ibarra. Construye una casa y luego le vende esta casa a Mauro Flores. La casa en Ibarra. Sí. En 171. Eso es lo que cuesta $170,000. Pero eso es algo que está permitido. Pero entiendo que el dinero, la transacción nunca hubo, solo fue claro, el dinero que no se le dieron los $170,000, aclaró el señor Flores en la audiencia. Verá, no aclaró eso. Él aclaró por qué no están depositados esos valores en las cuentas de don
de don Pedro Rivadeneira. Él dijo incluso, por ejemplo, yo le di un carro que es en el que anda Pedro Rivadeneira. Entonces le he pagado con un carro, le he pagado otra parte en efectivo y fue explicando cómo ha pagado. ¿Por qué no estaba el depósito total de los $170,000? Porque no necesito yo darle el depósito total, le puedo pagar una parte en un carro, etcétera. Pero esa es una relación comercial. Eso no es una asociación ilícita, eso no es lo que se dijo al país, que habían varios millones de dólares con los que se había capturado al padre de Gabriela Rivadeneira. Y hay otra cosa más grave. Fíjese usted cuando se investiga de mala fe o cuando se investiga mal. ¿Qué es lo que sucede? Dijo el señor presidente de la República que se había capturado al padre de Gabriela Rivadeneira y a un pariente de Gabriela Rivadeneira. Yo debo aclarar que el señor Mauro Flores no es pariente ni de Gabriela Rivadeneira, ni consanguíneo, ni político. ¿Por qué? Porque el esposo de Gabriela, de quien también yo soy abogado, y de Gabriela que también soy abogado, y inmediatamente al otro día yo llamé a preguntar qué tipo de relación, porque vi en la prensa todo lo que se decía, no son absolutamente nada, pero ni siquiera físicamente son parecidos. Entonces, no puede ser que una autoridad en el Ecuador salga a decir, y es el pariente porque lleva el mismo apellido. O sea, Rivera habrá muchos, Zambrano habrá muchos, López habrá muchos, y etcétera. Entonces no puede decirse, porque eso pone a la justicia con una presión muy grande. Y con la presión mediática, entonces lógicamente lo que decía don Pedro y que le quiero yo transmitir a usted, es que se sentía solo, se siente solo, con todo el Estado persiguiéndole en contra. Con un tema mediático, con un tema... ¿Ha empezado a pedir asilo a México? No, en ningún momento. ¿No? ¿Van a enfrentar a la justicia entonces acá? Sí, lo está haciendo. Mire usted, si don Pedro hubiera tenido algún tema ilícito, entonces don Pedro se hubiera ido. Pero su hija se va y él ni siquiera intenta ir a comprar un pasaje. ¿Qué hay de la acusación de defraudación tributaria hecha por justamente contra don Pedro no hay absolutamente ninguna acusación de defraudación. Según la Fiscalía, en 7 cuentas de Flores y en 4 de Rivadeneira habrían depósitos en efectivo, transferencias bancarias y cheques que no fueron declarados tributariamente. ¿Le puedo asegurar? Eso dijo la Fiscalía. La Fiscalía, mire, puede decir cualquier cosa, pero eso no lo dijo en la audiencia. No sé cuándo usted diga que lo ha dicho. Pero en la audiencia jamás fue don Pedro acusado de defraudación tributaria. Él tiene 2 acusaciones que dijo la Fiscalía, hay un concurso real de infracciones, como se llama técnicamente, que es la primera una asociación ilícita y la segunda un enriquecimiento privado injustificado. En ningún momento mi cliente, don Pedro, ha sido acusado ni de referencia por un tema de defraudación tributaria. Jamás. Okay. La fiscal Jimena Molina explicó también que en las investigaciones apareció un tercer implicado. Este es el señor Jorge Alcíbar Piña. ¿Sí? Él es contratista de la empresa Worley Parson, que fue fiscalizadora de la refinería de Esmeraldas, según lo presentado por la fiscal, lo dicho por la fiscal. Este señor o Pedro Rivadeneira tenía alguna relación contractual o de negocios con esta empresa Worley Parson o con el señor Alcíbar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se le inicia toda esta investigación? Porque esta investigación no inició contra Mauro Flores, sino que se enteran de que trabajaba el padre de Gabriela Rivadeneira en Atacames en un hotel llamado Flamingo. Por eso es que el operativo se llama Flamingo. Y entonces, como las redes decían, porque además eso dice la denuncia del secretario de Anticorrupción de la época, como salían las redes de que este hotel era de Gabriela Rivadeneira, lo cual no se podrá comprobar jamás porque es de un empresario que vive por más de 20 años en Estados Unidos y se dedica a este tipo de negocios. Entonces él contrata como administrador del hotel a don Pedro Rivadeneira. Entonces don Pedro era el administrador de este hotel. Lo dice el propio informe fiscal, no solamente en la audiencia. Y entonces lo empiezan a seguir. Le siguen por 8 meses, lo cual también es absolutamente violatorio. Y si usted me permite, no sé cuánto tiempo tengamos, pero lo voy a explicar rápidamente a la ciudadanía, más que nada que lo requiere saber. Entonces empiezan y no encuentran ningún tipo de irregularidad de don Pedro. ¿Cuál es el tipo de relación que tiene Worley Parson con el señor Piña? Yo no soy abogado del señor Piña, yo no he trabajado con el señor Piña, no conozco los detalles, pero de lo que está en el informe fiscal, lo que dice es que los ejecutivos de Worley Parson arrendaron 3 departamentos en el Hotel Flamingo. Entonces eso era lo que se investigaba. A mi juicio, prima facie, sin yo ser abogado de ellos, eso no tiene absolutamente ningún tipo de ilegalidad. Tanto es así que la Fiscalía no lo procesa al señor Alcíbar. Claro, él no está vinculado en el caso. No está vinculado, pero sí a nosotros nos llama muchísimo la atención algo. Y en esto sí quiero detenerme y hablar muy rápidamente. Rápidamente, por favor, doctor. Fíjese usted, cuando usted inicia una investigación, ¿qué dice la Constitución de la República? Artículo 76.7. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna fase del procedimiento. Cuando usted inicia una indagación previa,
¿Qué tiene que hacer? Bueno, llama a rendir versión a las personas que puedan aportar para esclarecer un hecho. Entonces tenía que llamarle al señor Alcíbar Piña, que hubo una denuncia del abogado Salas, que es abogado de Mauro, uno de los Mauro Flores. Mauro Flores, uno de los que están procesados, y dijo que al señor sí se le tomó la versión. Yo tengo que certificar eso porque no lo conozco si es así. Y él no se lo vincula, no se lo procesa. Pero en 8 meses de investigación previa, no se le toma la versión ni a Mauro Flores ni a don Pedro Rivadeneira. Entonces, si es que se le hubiese tomado la versión, como manda la Constitución, además, y la ley, y además el Código Orgánico de la Función Judicial, la Fiscalía no estaría en este gran problema, y también don Pedro, porque ahora la Fiscalía no va a poder demostrar aquello por lo que se detuvo especialmente a estas 2 personas, ¿no es cierto?, a Mauro y a don Pedro. Entonces, dice la Constitución, yo quiero insistir en esto, nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna de las fases del procedimiento. Unas personas van y rinden versión, le toman la versión al señor, a una persona del SRI, me parece que la directora, al señor secretario de Anticorrupción, y la persona que está siendo investigada no se le achanta, no lo sabe, y sospechosamente se le detiene unas horas después de que su hija parte al exilio. Entonces nosotros sí demandamos que se cumpla el debido proceso, que no se violen normas internacionales ni tratados internacionales de los cuales el Ecuador es parte, porque no solamente lo dice la Constitución, el artículo 8.2.c de la Convención Americana de Derechos Humanos también lo dice, no se le puede privar de la defensa a una persona. ¿Qué tal si lo llamaban a don Pedro y le decían, don Pedro, tenemos una duda sobre $55,000 que usted ha tenido en sus cuentas, porque además... Nunca se les llamó a declarar, simplemente lo detuvieron. No, jamás. Entonces, fíjese, yo defiendo otros casos. Por ejemplo, fui abogado en el caso Arroz Verde de algunas personas que dieron sus versiones. Antes y durante la instrucción fiscal se tomaron versiones. A ver, ¿qué tiene usted que aportar? Ahora estamos en la investigación también, porque se declaró la nulidad de parte del proceso del 30S, está en indagación previa. Yo ya llevo acompañando como a 4 personas que van a rendir sus versiones. Entonces, ¿cómo es que no se llama al señor Flores y cómo es que no se llama al señor Rivadeneira? Entonces, esto es absolutamente... Ahora, doctor, nos queda claro, ¿no?, que según ustedes no se ha seguido el debido proceso en esta acusación. No, pero analicémoslo juntos. Fíjese lo que dice la Constitución. Ok, pero yo quisiera también aclarar algunos puntos que no se me queden fuera porque no tenemos mucho tiempo sobre la acusación en sí, ¿no? Usted hablaba del tema de la relación con este señor Alcíbar, que según la Fiscalía compartían una cuenta con Rivadeneira de este edificio que administraban. Aquí la acusación es porque no habrían declarado todos los ingresos. No, en el caso, no, yo le aclaro. En el caso del señor Alcíbar Piña, la Fiscalía no ha acusado absolutamente nada. A él no, yo me refiero a la acusación que hace y por qué le vinculan al señor Rivadeneira. No, en la acusación no consta eso. Como le digo, a él le acusan de asociación ilícita con el señor Mauro Flores, ¿no es cierto?, para enriquecimiento privado no justificado. A él en ningún momento le acusan de asociación ilícita por defraudación tributaria. Eso se refiere a otras personas, no a mi defendido. Eso no está en la acusación, porque eso es lo que ha dicho la Fiscalía, que justamente tiene una defraudación al fisco y por eso... No lo cogen preso por el tema de la relación con el Hotel Flamingo. Eso le quiero insistir. Lo cogen preso por el enriquecimiento ilícito, nada más, no justificado. Perdóneme, Gisela, bueno, es que usted no es abogada. Perdónenme, el enriquecimiento ilícito es un delito que corresponde a funcionarios públicos. Hay una diferencia entre el enriquecimiento ilícito que corresponde a los funcionarios públicos o a personas que tienen potestad estatal. En el caso de personas como el señor Alcíbar Piña, como el señor Pedro Rivadeneira o como el señor Mauro Flores, no aplica la figura. Es vergonzoso que la Fiscalía diga, fíjese cómo inicia mire cómo llaman esto, ¿no? Realmente llama mucho la atención. Dice, un proceso por asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y defraudación tributaria. No existe la figura de enriquecimiento ilícito en personas que no tienen potestad. Me imagino que si es así, entonces, doctor, ustedes emprenderán acciones legales en contra de quienes hicieron esta acusación. Que quede claro ante la ciudadanía que esa figura que pone aquí la Fiscalía de enriquecimiento ilícito pertenece a funcionarios públicos o a personas que tienen potestad estatal, ejercen esa potestad. Pero en el caso de estos señores no ha existido en ningún momento. Entonces, yo le digo... Ellos no son funcionarios públicos. Hay errores groseros. ¿Cómo usted puede acusar de enriquecimiento privado no justificado si nunca le ha pedido a ese procesado que justifique?
Usted tiene que decirle, yo tengo que decirle, Gisela, usted tiene aquí $10,000 que no me los puede justificar, que no es el monto, porque tiene que ser 200 salarios básicos unificados. En el caso acá serían como 78,000 o 76,000 dependiendo cuánto ponga usted el salario básico unificado a la época, ¿no es cierto? Sin embargo, la acusación al señor Rivadeneira era por $50,000. 55 menos de lo que dice la ley. Lógicamente, entonces, y no solamente eso, sino que la investigación la hacen por enriquecimiento ilícito. Por Dios, el enriquecimiento ilícito es una figura penal que no corresponde a las personas privadas, eso corresponde a funcionarios públicos. Entonces, por eso es que existen las dos figuras. ¿Qué acciones legales va a tomar en contra de quienes hacen esta acusación? Pues según usted no son... Esta pregunta, eso tiene que resolverlo la familia Rivadeneira Burbano, ¿no es cierto? Yo, Rivadeneira Andretti, yo no le puedo... ¿Pero usted les va a aconsejar como abogado? Bueno, yo estaré a lo que me dispongan mis defendidos. Ellos nos han buscado para que, pues, dejemos claras estas cosas y así está, pero más adelante ya queda a disposición de la familia Rivadeneira, como le digo, si es que sigue o no acciones. Pero ya le digo, esta investigación dice por enriquecimiento ilícito. Pero en la audiencia en ningún momento se habló de enriquecimiento ilícito. Se dijo enriquecimiento privado no justificado. Y yo le digo, señora fiscal, pero el enriquecimiento privado es una figura que aparece en 2014 y usted hace un examen desde 2012. Entonces dígame, ¿qué corresponde desde 2012 al 2014 y qué corresponde a partir de que existe la figura penal? E incluso si es que a partir de 2014 se hubiese hecho la investigación, no da pues tampoco el monto por $55,000. Entonces esto es realmente una grosera violación al debido proceso. Tememos nosotros que incluso haya un fraude procesal monumental, lo que todavía no me atrevo a aseverarlo con absoluta determinación, porque tenemos que revisar todo el proceso. Y entonces, ¿qué nos queda decirle a don Pedro nosotros? Mira lo que dijo Pitágoras: si sufres una injusticia, consuélate, porque los que padecen la verdadera tragedia son las que las cometen. Doctor, muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Gabriel Rivera, abogado de Pedro Rivadeneira, padre de la asambleísta asilada en México, Gabriela Rivadeneira. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quiero tomarme 50 segundos y felicitar al señor dueño de la radio, al señor del Alcázar, Ponce, por tener unas periodistas como... Estás tú aquí trabajando. Muchas gracias por la entrevista. No, gracias a usted, muy amable por su comentario. 13:39 Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más en Notimundo La Carta.